Josué capítulo 22, versículos del 10 al 18. Dice la palabra de Dios, como está escrito: cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los israelitas oyeron decir: los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, y les dijeron: así dice toda la congregación del Señor, ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias por congregarnos este día y permitirnos la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos ser edificados hoy por medio de la exposición de tu palabra. Guíame a mí, Señor, para poder exponer con fidelidad, y que la verdad de tu palabra llegue a nuestros corazones, transformándonos, guiándonos, exhortándonos y ayudándonos en nuestro peregrinaje. Gracias te damos por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El título de este sermón es El altar mal entendido. El altar mal entendido. No recuerdo el nombre de la maestra, no recuerdo la materia, no recuerdo en qué momento fue, a qué altura del ciclo que estaba estudiando, pero sí sé que fue en la universidad, que una maestra dijo una frase, y esa frase tal vez usted ya la ha escuchado y tal vez para usted no es tan relevante, pero para mí, en aquel entonces, cuando la escuché, fue muy significativa, tan significativa que siempre me vivo acordando de esa frase. Y como le digo, no me acuerdo de la maestra ni cómo se llamaba, pero sé que en una ocasión en la universidad una maestra dijo esta frase: nunca hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Eso decía ella de una manera moral, una instrucción moral que estaba dando. A veces los maestros tienden a dejar de dar su clase y dan instrucciones morales. Pues en esa ocasión ese fue el caso. Y este adagio que es popular, estoy seguro que ya lo habrá escuchado y me va a servir perfectamente para sintetizar una parte de lo que está sucediendo en esta narración de Josué 22. Josué había terminado sus campañas de guerra. Él había
vencido, Dios le había dado la victoria, grandes victorias, y el Señor había cumplido lo que les había prometido. Les había dicho que les iba a dar tierras y se las había dado. No iba a ser algo fácil, pero el Señor también había prometido estar con ellos en sus campañas. Ellos debían avanzar y debían de tomar posesión. Esa etapa de la vida de Israel se llama la conquista. Todas estas campañas habían terminado. Y ahora llegaba el tiempo en que estas tribus que estaban del otro lado del Jordán tomaran posesión. Es decir, que había una separación ahí, había un río que les separaba y que era un río grande, un río inmenso. Y eso hacía el límite entre una tribu y otra tribu. Y eran los que estaban del otro lado, eran los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Ellos estaban del otro lado. Entonces habían terminado sus campañas de conquista y estas tribus tenían que retornar para tomar posesión de los lugares que les habían sido asignados. Y habiendo terminado el momento de esas guerras, batallas y campañas, resulta que en esta ocasión estuvo a punto de desatarse una guerra, pero ahora iba a ser entre ellos. Y hay guerras que no deberían de darse. Hay batallas que no deberían de darse, y esta es una que no debía de darse. Y aquí vemos una enseñanza muy fuerte para la vida de los creyentes, no por una guerra que se dio. Por ejemplo, cuando tomaron posesión de Jericó, después hubo una guerra en Jai y otras demás guerras. Aprendemos diferentes asuntos para nuestra vida, verdades para nuestra vida, principios para nuestra vida. Y hoy vamos a aprender algo no por una guerra que se dio, sino por una guerra que estuvo a punto de darse, pero que no se dio. Vamos a aprender eso, y esta es la diferencia con las demás narraciones que encontramos en el libro de Josué. Resulta que estas tribus que habían regresado erigieron un altar, no pequeño, sino un altar grande. Y aquella paz y aquella gloria que Israel había alcanzado en aquel momento estuvo a punto de terminar por un altar malentendido, por algo que no se hizo bien. Y aquí vamos a ver que hay culpa en esta situación en diferentes partes, y en todo eso vamos a ir aprendiendo lo que Dios tiene que decirnos. En primer lugar, quiero que veamos el peligro de juzgar antes sin entender. El versículo 10 nos dice que cuando las dos tribus y la media tribu llegaron a la región del Jordán, el texto que hemos leído dice: edificaron allí un altar junto al Jordán, que era un altar de aspecto grande. Note esto, la narración dice que era de aspecto grande. No era un pequeño montículo, no eran unas cuantas piedras, sino que era algo grande, lo cual estaba diciendo que había mucha voluntad de hacer eso. Era algo deliberado, era algo imposible de ignorar. Y el reporte llegó rápido a las demás tribus de Israel. ¿Cuál fue el reporte? Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar. Y el asunto es que se supuso algo inmediatamente. No había problema con el reporte. El reporte estaba bien. ¿Dónde está la mentira? No hay mentira. ¿Por qué? Porque realmente los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se habían puesto de acuerdo para hacer algo. ¿Qué habían hecho? Un altar. Edificaron el altar.
El versículo 12 registra la reacción. Dice, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Ellos dijeron, aquí hay traición. Aquí hay traición al Señor. Inmediatamente ellos se preparan para la guerra. Tenemos que subir a pelear. Tenemos que hacer una guerra. No enviaron a nadie a preguntar primero. No mandaron a alguien a investigar. No consideraron la posibilidad de que hubiera una explicación, sino que, ¿qué hicieron? Asumieron algo. Asumieron algo. El reporte llegó y entonces la indignación se encendió inmediatamente y comienzan ellos a mover su maquinaria de guerra. Subamos a pelear. Y aquí está el primer peligro que el texto nos está señalando. La velocidad con que pasamos del reporte al juicio. Fueron rápidos. No se sabe quién llevó la noticia ni cómo la contó. Solo se nos dice que supieron. Y la contó con exactitud. Sí, había un altar, lo construyeron ellos. Y el reporte podía ser correcto en cuanto a los hechos. Pero el problema es que se asumió algo y no se dijo tal vez el contexto y no se dijo el propósito, sino que solamente se dio la noticia. Probablemente algunos vigías del otro lado estaban observando porque el altar se había construido junto al Jordán. Y los vigías, porque tenían que estar vigilando, observaron que estaban construyendo un altar. Israel escuchó que se había construido, que se había edificado, pero nadie se preguntó por qué. Y esto es algo grave. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento, voy a ir tocando algunos textos del Nuevo Testamento para que vayamos viendo cómo es algo que se dio en aquel entonces, pero que la misma palabra de Dios nos lleva a considerar el actuar, porque esto tiene que ver con las relaciones de los hombres. Necesitamos ser sabios en cuanto a las relaciones humanas. Usted no tiene problema para decir, yo amo a Dios. ¿Dónde está el problema? En amar a los hombres. Ahí es donde está el problema. Aunque el Señor nos dice, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que me amas a mí? Dice Santiago 1:19, pero que todo el mundo sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué hizo Israel? Invirtió esto. Fue tardo para oír, fue pronto para hablar y pronto para airarse. Se molestaron y estuvo a punto de destruir a sus hermanos. ¿Qué fue lo que falló en esto? Y aquí aparece un pecado que tal vez usted y yo hemos caído más de alguna vez. Y es el pecado de la mala sospecha. Es el pecado de la suspicacia. ¿Qué es la suspicacia? Es tener imaginación para lo malo. Es imaginarnos cosas de otras personas. Imaginarnos si alguien habla, están hablando de mí. Están haciendo esto para dañarme. Mala sospecha. En el Nuevo Testamento, la mala sospecha o la suspicacia se vincula a los falsos maestros. No se relaciona a los hijos de Dios. No se muestra como una virtud. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:3 dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. En el latín, aquí dice suspicae, que de ahí proviene la palabra suspicacia.
y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Está vinculado a falsos maestros, a falsa doctrina, no a virtudes cristianas. Y esto es lo que estaba sucediendo con Israel en aquel entonces. Y tenemos que ser justos con Israel en cierta medida. Sus miedos, sus temores, en cierta medida, era una reacción que tenía precedentes, porque tenían historia. En las palabras de Fines, se nos está hablando de que habían cicatrices en el pueblo de Israel. Habían cicatrices, habían daños. Y esas cicatrices les recordaban que la infidelidad religiosa o espiritual no es un asunto privado, sino que tiene repercusiones y consecuencias colectivas. Si un hombre tiene un hogar, tiene su familia, vive en pecado, va a arrastrar a su esposa, va a arrastrar a sus hijos. Si un hombre de una iglesia vive en pecado, va a afectar a su iglesia. Si una persona vive en pecado, va a afectar a su nación. Por lo tanto, el pecado, hermanos, nunca tiene repercusiones privadas, sino que siempre va a tener consecuencias colectivas. Israel había aprendido esta lección de una manera muy, pero muy dolorosa. En el desierto, en Sitín, si usted lee Números 25, va a recordar esto. Israel había caído en la adoración de Baal de Peor, o Baal Peor. 24,000 personas murieron en una plaga, en Números 25, 9. 24,000 personas. Y más recientemente, Acán había escondido bajo su tienda lo que no le pertenecía. ¿Y qué pasó en esa ocasión? 36 hombres murieron en Jai, pagaron el precio del pecado secreto de Acán. Josué capítulo 7. Por lo tanto, la memoria colectiva de Israel en cuanto a estos hechos está fresca. ¿Cómo no iban a alarmarse ante la noticia de un altar que no estaba autorizado? El problema entonces no era su celo. Podemos decir que el celo era legítimo. El problema era que el celo fue más rápido que la sabiduría en esta ocasión. Y eso nos pasa a nosotros continuamente. Y tenemos que luchar con ello. Escuchamos de pronto algo sobre un hermano, sobre un líder, un pastor, sobre una familia en la iglesia, y antes de terminar de escuchar, tal vez ya estamos construyendo un caso en nuestra mente. Ya estamos eligiendo la decisión que vamos a tomar. Ya estamos preparando los argumentos y lo hacemos muchas veces con la poca información que tenemos, que puede llegar a ser verdadera en los hechos, pero necesitamos siempre tener un contexto. Proverbios 18:17 nos dice: el primero en su propia causa parece justo, pero viene su prójimo y lo examina. El altar existía, eso era verdad, pero la razón por la que existía era algo que no se habían preguntado, era algo que no habían investigado. Y es aquí donde aparece un aspecto importante, y es el valor de confrontar antes de condenar. El valor de confrontar antes de condenar. La sabiduría, hermanos, detiene guerras. La sabiduría detiene divisiones. La sabiduría detiene la destrucción de una familia. La sabiduría, el actuar con sabiduría, puede ser
el mejor aliado que tenemos en cuanto a las relaciones humanas. Algo ocurre en el versículo 12 y 13, que el texto no explica, pero las consecuencias son evidentes. Alguien sugirió que antes de atacar valía la pena enviar una delegación. Y esa decisión fue realmente sabia. Porque, hermanos, siempre va a ser mejor preguntar antes. Siempre va a ser mejor en cuanto a las relaciones humanas preguntar antes, para no actuar como ellos actuaron en un primer momento. En un primer momento es: tomemos las armas, vayamos y destruyamos. Pero a alguien sabiamente se le ocurrió enviar a alguien que estaba experimentado en el celo por Dios. Los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y fue acompañado por los jefes de las demás tribus, uno por cada tribu, 10 jefes. Era una delegación seria, representativa y que tenía la autoridad del pueblo. Y hermanos, no enviaron a cualquiera. Enviaron al hombre que tenía la mayor autoridad moral en Israel para hablar sobre el celo de Dios, para hablar sobre fidelidad al Señor. Y aquí quisiera detenerme un poco en cuanto a la elección de Fines. No es un detalle sin importancia. Es algo de gran relevancia para entender por qué tenemos que viajar a décadas atrás. En Números 25 se nos lleva al desierto, en Sittim, como les había mencionado, al campamento de Israel. El pueblo había caído en el pecado de la desobediencia, de la inmoralidad, y los hombres de Israel se estaban involucrando con mujeres moabitas que adoraban a Baal. No era algo privado, no era algo simple, era una apostasía que se estaba dando en aquel entonces y que afectaba a todo el pueblo. Y resulta que ante el pecado, la ira del Señor se encendió. Y el Señor, como castigo y consecuencia, porque es un error pensar que el pecado nunca va a traer consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias en todo momento. Así que el Señor envió una plaga. Y resulta que Moisés y los ancianos lloraban a la puerta del tabernáculo y no sabían qué hacer por el juicio que se estaba llevando a cabo. Había duelo, había vergüenza, había una crisis nacional. Y entonces ocurrió algo que fue el acabose. Algo que solo vemos en Samuel y Agag, en Jael y Sísara, ¿recuerda? En Elías y los 450 profetas de Baal. Y es el celo de Dios. Resulta que un israelita llamado Simri, que era un hombre importante de la tribu de Simeón, no era un don nadie, era alguien muy importante, viendo que todo esto estaba sucediendo, llega con una mujer madianita que se llamaba Cosbi. Ella también era hija de un hombre importante de Madián. Y lo hizo a plena vista de Moisés y de la congregación que lloraban a la puerta del tabernáculo. Es decir, ellos estaban provocando a Moisés. Estaban provocando al pueblo. Era una burla abierta ante el juicio de Dios y el dolor que se estaba dando. Y quiero leerle lo que dice el texto, si usted va conmigo a Números 25,
ahí en su Biblia, Números 25, 6 al 9, dice: entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. En ese momento, la plaga cesó. 24,000 personas habían muerto. Y resulta que el Señor le habla a Moisés con palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva de Israel. Números 25:11 dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Alguna persona puede ver crueldad. Puede decir, ¿por qué no los dejan amarse? Amor es amor. ¿Qué tiene que Zimri esté con una madianita? Pero el Señor lo llama celo. No dijo que Fines actuó con su propio celo. Dijo que Fines manifestó el celo de Dios mismo. Fue un acto de identificación tan profunda con el corazón de Dios que el Señor mismo lo reconoció como suyo. Se recuerda también en el Salmo 106:30, quedó en la memoria. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga, dice el Salmo, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ese es el hombre que va a cruzar el Jordán. Él va a cruzar el Jordán y entonces no están enviando a cualquiera. La delegación que llega a la tierra de Galaad es una delegación representativa que ellos saben que tiene celo. Y ahí es donde aparece en el versículo 17. Es claro, hermanos, que no leí todo el capítulo por el tiempo, pero voy avanzando en los textos. Ahora en el versículo 17 dice este hombre a quien han enviado, quien es celoso de Dios, quien tiene un celo santo, ¿no nos es suficiente la iniquidad de Peor? Está hablando de lo que sucedió allá, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy. Él está hablando de algo que vivió y que vio con sus propios ojos y que sintió con sus propias manos. Él recuerda la lanza que atravesó a Zimri y Cosbi. Fines no solamente recuerda eso. Fines recuerda el dolor de una plaga. Él sabe cómo se ve un pueblo que muere cuando hay infidelidad para con el Señor. Él sabe qué significa que 24,000 personas mueran en una nación. Y sabe algo más. Sabe que el Señor no hace distinción entre las tribus cuando ejecuta el juicio. Porque cuando llegó la plaga en Peor, no respetó líneas tribales, es decir, las tribus. No respetó eso, sino que de distintas tribus
murieron. Cuando Acán pecó, los que murieron en Jai no eran de su misma tribu. Porque el pecado de uno, hermanos, alcanza a otros. Por eso debemos de tomarnos en serio el pecado. Claro, el pecado de un infiel va a producirle enfermedades, pero también afecta a su esposa. También afecta a sus hijos. También afecta el nombre de Cristo. También afecta a la iglesia. Las decisiones que toman los políticos afectan a toda la nación. Una ley que promueva el aborto, la destrucción de los hogares, la destrucción del matrimonio, va a afectar a toda una nación. Por eso el pecado siempre debemos de verlo de esa manera. No solamente me afecta a mí de manera personal, sino que afecta a muchas personas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:6, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso ahora Fines va a confrontar. No porque él disfrute del conflicto. Él no iba ahora con una lanza. Ahora iba con la palabra. Con una palabra. Y lo que busca y lo que podemos observar acá de Fines es qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel. Él va a confrontar. Sin embargo, debemos de ser justos en algo. Él está asumiendo algo. Y ahí está el problema. Yo no puedo decir todo lo que Fines está haciendo acá es perfecto y es correcto en plenitud. No, él está asumiendo algo. Y la expresión dice que hay una infidelidad de parte de estas tres tribus. Sí está confrontando directamente. No vemos que haya rodeos, no veo que haya diplomacia. Fines llama al problema que él cree que es por su nombre. O al menos hasta ese momento entiende que ese es el problema. Y hay algo que debemos de aprender acá, que es necesario confrontar, que es necesario encarar, estar de frente con quienes tenemos un problema. Y eso es sabiduría, hermano. Sabiduría no es hablar mal de otro, sabiduría es hablar con quien yo tengo un problema y resolverlo. Porque Dios va a permitir que a través de esas conversaciones que siempre van a ser incómodas, podamos solventar los problemas en las relaciones humanas. Sabemos cómo es el protocolo que el Señor nos ha establecido en su palabra cuando eso sucede entre nosotros. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Ahí empieza lo que el Señor nos ha dejado. Ese orden que debemos de seguir. Primero hay que ir al hermano, solos, antes de involucrar a otros. La meta no es exponer a alguien. La meta no es afectar la dignidad que Dios nos ha dado a cada uno. La meta no es ganar un argumento contra el hermano. Es exactamente lo que va a hacer la delegación israelita. Van hacia aquellos con quien tienen el problema antes de tomar las armas, con la esperanza de que haya una explicación y que el asunto cambie. Y noten algo más en esta sección que yo creo que es muy piadoso. En el versículo 19, acuérdense que ellos están asumiendo que hay infidelidad hacia Dios. Pero ellos, note algo, están ofreciendo una solución. Dice, si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor y tomen posesión entre nosotros. Llega con una solución. Y eso es amor.
Y eso es una confrontación pastoral. Señala el problema, que hasta en ese entonces él identifica que es el problema, pero está ofreciendo una solución. ¿Qué es lo que quieren entonces ellos? Restaurar. Y lo hacen con mansedumbre. Como dice la palabra de Dios que debemos de restaurar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vea esto, el mismo Fines que en Números 25 tomó la lanza, aquí, como lo he mencionado, está tomando la palabra. ¿Es el mismo celo? Sí, es el mismo. El instrumento sigue siendo el mismo. Pero ahora vemos sabiduría. Vemos aplicando de parte de Dios esta sabiduría. Fines sigue siendo el mismo, pero tal vez con unos años más de sabiduría. Pero sigue siendo el mismo celo y lo está demostrando. Ahora, pasemos a la contraparte. Vamos al poder de una explicación honesta. Se necesita, para buenos resultados, se necesita hablar con verdad. No hay nada mejor que eso, hablar con verdad. Las 2,5 tribus podrían haber respondido con indignación. Podían rasgarse las vestiduras, podían haberse ofendido porque se sentían acusados, pero no hicieron nada de eso. Empiezan con una adoración, versículo 22, una invocación solemne. El poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Es una expresión muy similar a la que vemos más adelante en Primero de Reyes. Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Antes de dar cualquier explicación, ellos están mencionando que hay un testigo que va a verificar sus motivaciones. Antes de dar ellos una respuesta, ellos están diciendo, esto que nosotros diremos, lo conoce el Señor y estamos en presencia de Dios. Porque toda palabra que usted dice, usted la dice delante de Dios. Y Dios sabe si usted miente. Dios sabe si usted es veraz. Si usted es real y genuino con lo que está diciendo. No están hablando de su reputación, sino que están hablando de que están delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, apelan a Dios. Y luego de invocar el nombre del Señor, hacen algo que requiere valentía. Se ponen delante del juicio divino. Versículo 22. Si esto no es así, que no nos salve hoy el Señor. Si lo que hicimos fue rebelión, entonces que Dios mismo nos lo cobre. Están diciendo que Dios sea el árbitro. Y esa es la postura de quien tiene una conciencia limpia. Algo que Pablo describiría de esta manera en 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y entonces viene la explicación. Y es una explicación que cuando uno la escucha, va a haber una mezcla de comprensión y un poco de tristeza. Versículo 24. En verdad, habiendo ya invocado al nombre del Señor, hemos hecho esto más bien por temor. El altar, hermanos, no era un acto de rebeldía. Era un acto de miedo.
Miedo a que en el futuro se les separara espiritualmente de sus hermanos. Era un miedo legítimo. Miedo a que el Jordán los separara de sus hermanos. Era una frontera geográfica, pero que con el tiempo se convirtiera en una frontera espiritual. Ya no somos más del pueblo de Dios. Miedo a que un día sus nietos se acercaran al tabernáculo y los hijos de las otras tribus dijeran: ¿y ustedes quiénes son? Ustedes no tienen parte con nosotros. ¿Puede usted identificar la angustia detrás de estas palabras? El miedo. Las tribus, Dios les había asignado al otro lado del Jordán su tierra. Ellos ya habían peleado junto a sus hermanos para conquistar. Ya habían arriesgado sus vidas, habían cumplido su promesa de fidelidad. Ahora tenían que regresar a sus tierras. Y entonces les asaltaba una duda, una pregunta que es válida. ¿Seguiremos siendo Israel cuando el río nos separe? ¿Seguiremos siendo del pueblo de Dios? ¿Qué será de nuestros hijos? Y entonces ellos deciden levantar un altar que fuera un recordatorio, un altar que fuera un memorial, un altar que les hiciera a sus hijos preguntarse: ¿y qué significa esto que vemos acá, este altar? Esto tiene un significado, hijo, y podérselos explicar. ¿Qué significaba entonces para ellos esto? Era una garantía de seguir participando del culto y de la adoración que Dios había demandado de su pueblo. Ellos querían seguir participando del culto, de la adoración con sus holocaustos. Querían seguir participando del culto con las ofrendas de cereal. Querían seguir participando del culto con las ofrendas de paz. Ellos están mencionando eso, de lo cual quieren seguir participando. Ellos están diciendo: queremos seguir adorando al Dios verdadero junto a ustedes. Y por eso erigieron un altar, no para poner estas ofrendas ahí, sino para que fuera un recordatorio. ¿Qué es lo que está significando todo esto? Ellos están valorando y apreciando el culto al Señor, que no es como el culto que tenemos ahora. Recuerde que estamos hablando del antiguo pacto, que ha cambiado en la forma de culto. Pero ellos están diciendo: no queremos tener un altar alternativo. Queremos seguir teniendo acceso al único altar que importa. ¿A dónde se reunieron ellos? En Silo. Allí estaba el tabernáculo. Allí estaba el centro de la vida de adoración de Israel. Ellos sabían que solamente había un altar. Por eso ese altar que ellos construyeron, que ellos erigieron, no significa queremos un altar nuevo para ofrecer ahí sacrificios y desviar el corazón. No, queremos seguir participando. No queremos construir otro altar. Queremos seguir participando de la vida de adoración que ya Dios ha dejado establecida para nosotros. Entonces, lo que significaba era lo contrario. Significaba: quiero seguir adorando al Dios verdadero. Ahora, esta explicación entonces lo deja todo claro. Ahora deténgase por un momento a pensar en lo que habría ocurrido si estas tribus no hubieran explicado su motivación. ¿Qué hubiera sucedido? Israel habría atacado, habría habido guerra, habría habido muertos, y todo por un altar que no era
lo que parecía ser. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y siempre va a valer la pena hablar con verdad. Dios es verdadero. Y por eso es necesario que le demos valor a la paz que Cristo nuestro Señor ha alcanzado, que Cristo nuestro Josué ha alcanzado. Él nos ha introducido a la tierra prometida. Debemos de disfrutar de momentos de paz dentro de la iglesia, dentro de las familias. Debemos disfrutar de esta paz. Por lo tanto, debemos de trabajar sabiamente por mantener la paz entre nosotros. Porque el silencio tiene un precio muy alto. Aquí el silencio hubiera significado guerra, destrucción, una tragedia enorme. Por eso, asumir que los demás deben de entender mis motivaciones tiene un precio. Es mejor hablar, es mejor preguntar. Pablo dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí su prójimo es su hermano en la iglesia local donde usted está. Hable verdad cada uno con su prójimo. Es necesario. Somos miembros los unos de los otros. Hermano, lo que yo no digo, lo que yo no comunico, se presta para malos entendidos. Porque lo que tú malentiendes no te afecta solo a ti, afecta al cuerpo de Cristo. El silencio, cuando no hay claridad, pueden haber consecuencias para la iglesia. Las 2,5 tribus hicieron algo difícil. Se sentaron, abrieron su corazón, expresaron su temor, dijeron la verdad sobre el miedo que les había motivado a erigir ese altar. Y era una verdad que fue necesario decirla, pero desarmó a un Israel que ya estaba listo para la guerra. ¿Cuál es el fruto de todo esto? El fruto es, en el versículo 30, dice, les pareció bien. No es que se habían desviado, es que era necesario una explicación. Por eso ese altar era mal entendido. Esa es una frase pequeña, pero que nos está mostrando la realidad. Les pareció bien. Recordemos quién era Fines. Y a él le pareció bien eso. No es necesario pelear. No es necesario venir a una guerra. Esa sabiduría que le llevó a la confrontación es la sabiduría que se necesita para escuchar una explicación honesta y atender esa explicación y verla de manera satisfactoria. Ese hombre escuchó la explicación de las 2,5 tribus y escucha porque desea solucionar, no desea pelear. Fines no quería castigar. Era un hombre que buscaba la santidad del pueblo de Dios. Cuando él tomó la lanza para atravesar a esa pareja, no era porque él deseaba derramar sangre. El verdadero celo de Dios no busca derramar sangre. El verdadero celo de Dios busca la gloria de Dios, quien se deleita en la santidad de su pueblo. Por eso es hermoso leer que le satisfizo la respuesta. Y continúa diciendo, versículo 31, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no han cometido esta infidelidad.
contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor. Hermanos, cuando los problemas se solucionan de esta manera, ese es el testimonio de que Dios está en medio de su pueblo. El asunto no es que no van a suceder diferencias, desacuerdos y malos entendidos. El asunto es que tenemos que ser sabios en aplicar la palabra de Dios para que estos malentendidos se solucionen. Porque van a suceder, te van a suceder en el matrimonio, te van a suceder en la relación con tus hijos, en la crianza. Te van a suceder con tus compañeros de trabajo, te van a suceder con los hermanos en la iglesia, te van a suceder en todas partes, porque somos pecadores. Cuando vemos estos casos y la forma sabia que al final se soluciona, podemos darnos cuenta que vale la pena hablar con verdad. Vale la pena la confrontación antes de asumir. Ellos podían venir con sus tropas a atacar a las otras tribus, pero no era lo más sabio. Lo más sabio es hablar con verdad. El Señor Jesucristo ha prometido esto para la iglesia: estar con su pueblo. Cuando se solucionan los problemas, no cuando no hay problemas. Quiero ser claro en esto. La evidencia de que el Señor está en medio de nosotros no es que no hayan problemas, sino que los solucionamos a la manera de Dios. Y eso es diferente. El Señor prometió eso mismo, su presencia con la iglesia. Mateo 18:20, hablando en el contexto de la disciplina eclesiástica. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese no es un texto para decir cuando casi nadie vino a la iglesia, para consolarnos. Hoy solo 3 vinieron, pero como la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de eso. En medio de ellos, no. El texto está dicho en el contexto de la disciplina eclesiástica. El contexto de esa promesa no es la reunión de la adoración general, es el proceso de la reconciliación entre hermanos. Cuando la iglesia maneja sus conflictos según la palabra de Dios, Cristo está diciendo: yo estoy ahí, en medio de ellos. Y la delegación entonces regresa e informa a la congregación. Y el versículo 33 dice: la respuesta agradó a los israelitas y terminaron bendiciendo al Señor. Estos bendijeron a Dios. No dice algunos quedaron convencidos y otros no. Dice que hubo unanimidad en esto. Es una reconciliación genuina. Nos dijeron: vamos a ver si es cierto. No, esperaron en el Señor, confiaron en el Señor. Y ese es el esfuerzo que necesitamos aplicar nosotros en la iglesia, en la vida cristiana, en la familia, en el hogar. Pablo lo describiría de esta manera más adelante en Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Y aquel altar malentendido cambia de nombre. Y ese es el detalle final y la cerecita de este pastel. Es hermoso. Dice en el versículo 34: y le llamaron a aquel altar testigo, pues dijeron: es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Hermano, tu mala sospecha no va a glorificar a Dios. Tu mala sospecha no va a glorificar a Dios como lo hace una reconciliación.
Porque eso es poner como testigo al Señor y decir, hemos tenido problemas entre nosotros porque somos pecadores, pero lo más importante para nosotros no es tener la razón. Lo más importante es dar gloria a aquel que nos ha comprado, que nos ha amado, a aquel quien ha logrado que seamos de la misma familia espiritual en la fe. Así que lo que pudo haber sido una guerra termina siendo una declaración hermosa. El Señor es Dios. Hermanos, al finalizar y estudiar este texto, nos damos cuenta que hay guerras que no es necesario estar librando. Israel estuvo a punto de librar una, y no era una guerra que Dios les había mandado hacer. Una guerra que no fue la ausencia de celo lo que la provocó, porque había celo, había mucho celo en abundancia. El problema es que ese celo debía de ser canalizado con sabiduría. Sí vemos que se anticiparon a cosas, pero en cierta medida había una justificación por lo que había sucedido. Pero por eso lo más importante era preguntar. A veces esa es la solución. Simplemente preguntar antes de asumir. El pastor Augustus Nicodemus tiene un blog que se llama Preguntar no ofende. Hermanos, preguntar no ofende. Si tienes duda, pregunta. Hermano, usted dijo tal cosa. ¿Puede explicarme? Pregunta. Hermana, usted hizo algo. ¿Puede explicarme por qué lo hizo? Quisiera entender. Antes de hacerte el juicio, suelta las armas. Suelta las armas, suelta la lanza. Y ve y pregunta. Nos lo muestra un hombre celoso por Dios. Debemos de aprender en nuestras relaciones humanas. Fines nos enseña que el celo por Dios no es una administración de una emoción así de manera sola, sino que va acompañada por la sabiduría. El celo sin sabiduría es ser despiadado. El celo va acompañado, debe de ir acompañado de la sabiduría de Dios. Necesita un contexto, necesita humildad, necesita de escuchar antes de sentenciar. No te digo que no debes de juzgar, debes de juzgar. Dios te ha dado un cerebro para que lo uses. Debes de juzgar, pero tu juicio debe de ser justo. El Señor te da sabiduría. Si no tienes sabiduría, pídela al Señor y Él te la dará. Este mismo hombre actuó rápidamente en peor contra la infidelidad de Zimri y Cosbi, pero actuó con paciencia en Josué 22. Y en ambos casos siguió siendo un instrumento de Dios para preservar a su pueblo. 3 cosas hicieron entonces posible la paz en este momento. Primero, alguien decidió preguntar antes de atacar. Pregunta antes de atacar. En segundo lugar, confronta y responde con honestidad. Él preguntó y recibió una respuesta honesta. Y en tercer lugar, ¿qué vemos? Que las tribus hablaron con verdad sobre lo que estaba sucediendo en su corazón. Muchas veces lo que necesitarás entender es lo que realmente está pasando en una persona. Si una persona no se está congregando, no digas, tremendo haragán. ¿Por qué no vas y preguntas, hermano, algo está sucediendo? He notado, hermano, que ya tiene varias semanas que no lo veo.
¿Hay algo que esté sucediendo? Pregunta, hermano. Pregunta. Si ves un comportamiento, mejor pregunta. Si evalúas que no es normal y que no está bien, entonces pregunta. Y disponte para ayudar al hermano. El pueblo de Dios hoy en día sufre de muchas cosas que ha normalizado. Creo que esa palabra está muy de moda hoy, ¿verdad? Que se ha normalizado. Se normaliza el chisme. Se normaliza reportes que corren rápido, pero sin contexto. Pueden haber malos entendidos. Ves una publicación en Facebook, en Instagram, donde sea, y te haces juicios apresurados. Pregunta. ¿Ves el actuar de alguien y no te parece normal? Y en vez de preguntar, vas y hablas de la persona con otra persona. No es lo correcto. No es lo correcto. El pueblo de Dios no debe de actuar así. A veces el precio va a ser una conversación incómoda. Hermano, yo quería preguntarle. Es incómodo. No es fácil, pero es lo mejor. Y tanto el que va a preguntar como el que es preguntado debe de tener una actitud de humildad, como nos enseña esta narrativa. Hermanos, esto requiere de paciencia, de humildad y más disposición a incomodarnos por la paz y a ser humildes cuando respondemos ante los cuestionamientos. Y cuestionamientos, entiéndase como esas intervenciones en las cuales nos preguntan para que nosotros seamos honestos y respondamos como debe de ser. Y finalmente, hermanos, debo de decir que siempre va a valer la pena estos esfuerzos por la paz y por la santidad en el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a aprender de esta narrativa, que lo que sucedió en aquella ocasión libró al pueblo de una guerra. ¿Cuántas guerras vamos a evitar si actuamos con esta sabiduría de Dios? El Señor nos ayude para que vivamos en paz los unos con los otros. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por este momento. Podemos aprender de esta narrativa, de algo que sucedió en la época de la conquista, cuando las tribus de Israel comenzaban su asentamiento en la tierra que les fue prometida. Gracias te damos, Señor, porque lo que fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos a que seamos obedientes a lo que nos enseñas y que tengamos cada uno de nosotros el anhelo y el deseo de poder practicar lo que hoy nos enseñas. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.